Estamos a punto de comenzar tu programa desde Cuernavaquita con tu amiga La Moreoli. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa desde Cuernavaquita. Les saluda, como siempre, su amiga La Moreoli, transmitiendo desde Radio 5M, desde Cuernavaca, Morelos, México. Muchas gracias por acompañarme esta tarde, este día. Y bueno, quiero informarles que están moviéndose las cosas muy bien, muy equitativas. La equidad de género en este ejercicio político está dando mucho que decir. Y ayer precisamente la consejera presidenta de INPEPAC dio una rueda de prensa. Ella es Ana Isabel León Trueba, y dio a conocer que solo están en la espera de hacer ajustes de candidatos y candidatas a los que se les requirió documentación o bien cambios en las plantillas, tras una semana de haberse declarado en sesión permanente para lograr analizar de manera minuciosa el cumplimiento a la paridad de género y además requisitos de ley, así como poder oficializar los requisitos de la ley de los candidatos para la jornada electoral. El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, INPEPAC, cerró oficialmente esta sesión extraordinaria permanente. Así lo informó en conferencia de prensa el día de ayer Ana Isabel León Trueba. Ella es la consejera presidenta del órgano local electoral. Y bueno, también la funcionaria destacó que por primera vez en la historia del estado de Morelos, los 11 partidos políticos y la coalición registraron en un 50% sus candidaturas a mujeres en cumplimiento al acuerdo de paridad. INPEPAC, QCE del 2005, del 005 del 2015, lo cual significa el mayor número de registros de candidatos a los diferentes puestos de elección popular, de los 5,222 aspirantes que se presentaron ante el instituto. En el caso de los registros más para las plantillas de ayuntamiento, se tuvo un total de 2,406 de mujeres e igual número para el caso de los hombres, cumpliéndose la paridad tanto vertical como horizontal. De igual forma, sucedió con los registros para diputaciones de mayoría y de representación proporcional. Por último, la consejera presidenta informó que aún existen algunos consejos distritales y municipios que mantienen abiertas sus sesiones a fin de recibir los requerimientos que se hicieron en su momento a los diferentes partidos políticos para cumplir con los requisitos de elegibilidad o bien para sustituir a postularse a los que les fue negado el registro por falta de algún documento o algo que pudiera faltarles en ese sentido. Yo creo que este es un momento interesante donde Morelos está poniendo en orden administrativamente y equitativamente con los dos géneros, y yo quiero sí dar una mención clara en este caso al orden y a la regulación por parte de INPEPAC, que está funcionando en esto que hablamos ayer del tema, sobre todo de cómo los partidos políticos mueven. Bueno, pues vamos a estarles dando lata aquí al INPEPAC, sobre todo de las propuestas de cómo están este tipo de promociones que se están dando por parte de los electos que ya ha destinado cada partido político para tanto presidencia municipal como diputaciones federales, pluris, y lo que viene para diputaciones de los cuatro distritos aquí en Cuernavaca, y por supuesto lo que se da para el estado de Morelos. Pero lo más importante de todo esto es ver que efectivamente la equidad está formando ahora una plataforma más vista, está siendo más trabajada, le están dando toda esa atención merecida. Tenemos en el caso de María Teresa Domínguez, que ella, no sé si lo recuerden, pero cuando ella fue electa por el 4º distrito por el PRD para diputada local, tuvo muchos problemas. Hubo ahí ella inició con ese proceso, después la quitaron y después, finalmente ganó el procedimiento de esa denuncia que ella metió precisamente por despojo, por ser en cuestión de violencia de género en esta parte de Moving, a lo que le llamaron en ese momento, lo cual ella salió victoriosa, lo cual también, perdón por repetir tanto, lo cual creo que se está haciendo mucho hincapié a la paridad en el género, en los géneros, en cuanto al trabajo y lo que tiene, la plantilla, tanto de funcionarios como de, obviamente, elementos que están ejerciendo cargos obviamente políticos importantes. Y qué bueno que se están dando estas cosas, pero sí es importante seguir trabajando con esto. Creo yo que ya hay mucho más civilización, ¿verdad? Creo yo, en la mentalidad de esta sociedad.
están trabajando por ello. La mujer trabaja mucho, es real, trabaja mucho, es muy comprometida, el hombre también lo es. Y creo que de la mano podemos hacer un equipo mucho más interesante. No es una situación de machismo o de feminismo. Yo tacho el feminismo, yo no soy feminista, se los digo literal, pero sí creo mucho en esta relación que determina una paridad humana entre el hombre y la mujer para ejercer los mismos pues logros y desarrollos tanto en el ámbito profesional como social y también familiar. Entonces, bueno, en esa parte creo que aquí se están dando grandes avances y hay que aplaudir que, bueno, tiene sus cosas todavía deficientes en la cuestión de los partidos políticos como partidos políticos, lo digo claramente, que siguen teniendo mucha desarticulación, como es el caso del PRI, mucha falta de entendimiento entre los grupos priistas que se unen, que se separan, que si unos ejercen más fuerza, otros no, y bueno, los intereses creados internamente en ese partido. Y por otro lado el PAN, que bueno, no tiene hasta ahorita una claridad y esa fortaleza que en algún tiempo se dejó ver. Ahora, bueno, creo que se ha ido esa tendencia más hacia el PRD, sobre todo de agremiados en ese partido que dejaron de estar para estar en otro. Y eso está dando ahora fuerza a las nuevas propuestas políticas del PRD en el caso local, en el caso de Cuernavaca y en el caso también de diputaciones federales. Yo aplaudo en este caso que digo, apoyando al género, pero no por una cuestión feminista, sino por el trabajo, la labor y el desempeño que ha logrado en esta parte, en especial en esta Comisión de Equidad, María Teresa Domínguez, y creo que está dando mucho, lo estamos viendo ahora en INPEPAC, por ejemplo, y es un trabajo que ella localmente como diputada realizó y estuvo al frente de ello y sigue dando mucho de qué hablar y sobre todo resultados, lo cual me parece muy interesante que se tome en cuenta esta situación y que ella esté postulada para representar a Morelos por el primer distrito de Cuernavaca, perdón, del estado, y sobre todo poder seguir trabajando en esta comisión, a lo mejor ya no tan directamente o tan enfocado tanto a la equidad, pero sí abriendo más las expectativas para fomentar mayores oportunidades para ambos géneros, ¿no? Porque lo platicaba yo en algún momento con Tere Domínguez, yo creo que la equidad no tiene nada más que ver con el apoyo a la mujer, sino apoyar el entendimiento hombre-mujer, mujer-hombre, de las dos partes, porque también el hombre tendrá sus derechos. Y el otro día comentaba yo con algunas personas, hombres, con algunos amigos, bueno, ustedes, si son golpeados o agredidos psicológicamente o socialmente o como sea por parte de mujeres, ¿han denunciado en algún momento? Y me dicen, no, ¿cómo crees? Le digo, es que definitivamente ahí tenemos un candado que no permite evolucionar esa paridad. Y les voy a decir por qué, cuál es mi punto de vista. Si el hombre no defiende sus derechos ante agresiones de parte de la mujer, pues no habrá estadísticas, no habrá promociones, no habrá decretos, no habrá evolución al respecto. Es decir, no habrá leyes que de alguna manera puedan crear más equidad. Entonces seguirá siendo, por un lado, esa equidad de género muy vista como la protección a la mujer, y esto no se trata de eso. Creo que la equidad es empatía, es igualdad, es paridad como tal. Entonces, bueno, de uno como del otro necesitamos tener ese entendimiento cívico, la mujer igual respetar los derechos del hombre como el hombre los derechos de la mujer, pero si el hombre no se atreve a denunciar por machismo, por vergüenza, por muchas cosas, porque tenemos una herencia cultural o un legado cultural ya que nos ha determinado como que la mujer sí tiene derecho a gritar y el hombre no, o bien a llorar y el hombre no, bueno, pues vamos a dejar de lado, los hombres también lloran. Entonces es bueno y sería importante promover, creo que esto va para quienes van ahora a trabajar la comisión de paridad, pues promover también los dos colores, azul y rosa, ¿por qué no? En el caso del hombre, que los señores ya tomen la iniciativa también de denunciar cuando haya un caso de violencia física, psicológica, económica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque entonces si no existe ese tipo de acciones, tampoco existen estadísticas ni evidencias para poder hacer un trabajo y mejorar en esta parte de la relación humana y socialmente hablando, para crear de verdad una verdadera equidad, porque si no, seguimos siendo víctimas, nos seguimos haciendo víctimas las mujeres, porque el hombre lo permite. Ojo,
también el hombre tiene que poner su parte. Yo no digo que no, la mujer tiene siempre que abrir, empoderarse y abrir la boca y no quedarse callada, porque muchas veces también lo hace, por los mismos sentidos, de no abrir o romper ese tipo de silencio hacia la sociedad, pero es la manera de poder terminar con este tipo de violencia retrógrada y poder ya encaminarnos a una relación mucho más cívica entre hombre y mujer, más paridad en este sentido de los derechos de las mujeres y los derechos de los hombres, por supuesto, y no dejarnos llevar solamente por la fuerza que puede tener un género u otro. Bueno, volviendo a este tema de equidad de género, me da muchísimo gusto que se empiecen a dar de este lado la cuestión política y electoral, y también hay que tomar en cuenta esto, amigos. Yo creo que es el momento de tomar claridad en ese sentido y de empezar a pensar un poquito. He sido agredido psicológica, económica, no sé, alguna situación debe de haber, y seguramente muchísima, pero no hay estadísticas, y mientras no las haya, bueno, a una gran medida, porque las hay, pero son estadísticas que no dan un impacto en donde se enfoque el derecho y esto pueda pues tomar medidas importantes hacia esa situación. Entonces eso es lo que se necesita, y eso de alguna manera va a regular esta paridad, y ojalá y así sea. Yo, bueno, voy a ir un corte y vamos a regresar para hablar de este caso que se dio hace unos mes y medio más o menos, donde Laura Zapata, no sé si recuerden, ella puso una denuncia por el uso de su persona en un anuncio desplegado en las redes sociales como candidata sobre un partido político, como candidata a presidenta municipal de Cuernavaca, y vamos a ver en qué terminó esto. Nos pasan la información directamente para que ustedes la tengan clara y cuáles son, por supuesto, las consecuencias y hacia dónde ha llegado. Por lo que sabemos, ya esa improcedencia de la sentencia que puso como queja Laura Zapata, ya está el juicio, por supuesto, los daños y prejuicios y bueno, todo lo que procede de esto. Así es que vamos a ir a un corte, ¿qué les parece? Y regresamos para darles la nota, sobre todo de este tema que me parece muy interesante, porque hablábamos ayer de lo que es la comunicación mediática y el poder. Bueno, este es un ejemplo también y vamos a hablar de ello, ¿qué les parece? Y regresamos aquí desde Cuernavaquita. No se vayan, soy su amiga La Moreoli. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Ya regresamos del corte. Gracias por estar aquí desde Cuernavaquita. Y bueno, les comentaba anteriormente que teníamos la información precisamente de este proceso que se dio o se derivó en referencia a una queja que interpuso la actriz Laura Zapata aquí en el estado de Morelos, bueno, en el INPEPAC aquí en Morelos, en Cuernavaca, precisamente porque salió un post en las redes sociales donde se le involucra, bueno, donde se pretende o se le anuncia como candidata o más bien precandidata a la presidencia municipal por un partido político nuevo. Y bueno, esto está ya un trámite, un proceso que lleva aproximadamente un mes, que ya se llegó a una resolución donde se van a dar obviamente juicios y dictaminar precisamente cuál va a ser el costo de esta acción. Y tenemos hasta ahorita esta información, pero mañana vamos a tener una entrevista directamente con el presidente distrital del INPEPAC para que ustedes puedan entender un poquito más. Si tienen preguntas, mándenmelas por inbox para que yo se las pueda hacer mañana en vivo en esta entrevista que le vamos a realizar al señor Urrutia, para que nos pueda, por supuesto, dar más amplia información. Y bueno, en referencia a las actividades electorales, ¿qué creen? Les tengo noticias. Los partidos políticos se van a repartir 5,356 millones de pesos, así como lo oyen, 5,356 millones de pesos para este año 2015.
Y bueno, esta fuente nos las manda Mauricio Torres desde la CNN y es algo que nos tiene un poquito impactados porque lo estábamos revisando y honestamente está interesante y les voy a decir más o menos las cifras de cómo se van a repartir el pastel los partidos políticos en este año. Por ejemplo, cuando van a renovar, por supuesto, la Cámara de Diputados y cientos de cargos locales, las 10 fuerzas políticas, bueno, son 11, pero las 10 políticas nacionales más importantes se distribuirán una bolsa de más de 5,356 millones de pesos para actividades ordinarias y gastos de campañas en este carácter electoral. Y bueno, este monto de recursos en millones de pesos, como usted puede saber, se va a repartir de la siguiente manera: 1,376 millones para el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, así como usted lo oye. Esto, bueno, pues hablando de todas las elecciones, me imagino que esto va en un gasto de campaña a nivel nacional, o sea, integrando al PRI en esta intención de nivel nacional. En Encuentro Ciudadano, 120 con 900. El partido Morena igual, 120 millones con 900 y Movimiento Ciudadano 368. Ahí les van más cifras, a ver qué opina usted de cómo están los gastos, porque es tan interesante el mantener un partido político. Usted se ha dado cuenta de la necesidad que tienen los partidos políticos más que de atender o de dar servicio a la sociedad mexicana, pues obviamente es un negocio muy jugoso y no hablo no con la intención de señalar o de juzgar que sea un negocio mal avenido o mal intencionado, pero ¿usted qué opina? O sea, realmente necesidad partidista sin tanta necesidad de gasto público, de gasto publicitario y poder empezar a educarnos los mexicanos a manejar una campaña. Yo creo que, bueno, las campañas electorales con un estándar, un gasto general, pero que se redujera por cuando menos al 10%, ¿no cree usted? Es demasiado dinero. Ahora con las redes sociales, fíjese usted que hay mucho más manera de ahorrar en gastos de campañas electorales, por supuesto, porque de hecho, por ahí no sé si han visto alguno de los, creo que es Movimiento Ciudadano, sí, creo que sí, hacen un comercial muy, no es Movimiento Ciudadano, es otro partido, sí, es de los otros partidos, ¿no? Bueno, ahorita les digo cuál, porque la verdad es que no recuerdo, pero es un partido nuevo que se atreve a producir un spot publicitario de su partido con un teléfono móvil, puede ser un smartphone o una, no sé, o iPhone, y esto claramente te puede decir, ¿no? Te dice más bien claramente cómo puedes producir spots publicitarios, difundirlo también, porque bueno, pues ya la televisión abierta se ve en internet gratis. Además, estos spots, si los difundes en los buscadores más grandes de Google, como es YouTube o como es el mismo Google, que lo encuentras directamente o en los perfiles de Facebook o otros tipos de redes sociales que integran pues a la gran diversidad con la que estamos enlazados prácticamente el mundo, y es muy económico ahora anunciarte en redes sociales. Si ustedes hacen un presupuesto de verdad viral con un segmento específico, ¿no? A donde quieres llegar, porque tenemos que recordar que los partidos políticos obviamente están creando una campaña, pero es general, ¿no? Porque aunque los mexicanos tenemos una edad inicial para votar de 18 años, pues tiene que empezar a educar a los de antaño, a los que vienen, a las nuevas generaciones, y empezar a sembrar por ahí gustos, preferencias y seguidores. Entonces, bueno, es un impacto todavía mayor, pero aún así es mucho más económico, y si hacemos alusivo este comercial que es muy económico, porque inclusive en radio sabemos que las radios
como esta, que es radio por internet, es un streaming, los servidores, pues de alguna manera invitar a patrocinios. No es tan caro como era en épocas anteriores, los costos de estudio, los costos de producción. Ahora es más económico, es más flexible. Realmente tenemos la capacidad de poder crear mucho más amplia la difusión. Imagínese usted, es mayor la difusión, es más viral, es más impactante. Este costo por impacto es muchísimo más económico, pero por mucho que en los medios vamos a llamarle medios literales, como es el caso de la televisión abierta o antena o modulados, y eso de alguna manera pues es una opción que tendremos que reflexionar también nosotros y decidir también cómo deberían de gastarse y en qué monto en algún momento dado se toparan en las campañas electorales, en las campañas publicitarias de los partidos políticos para preselecciones. Y yo creo que sí, yo creo que podríamos mandar nosotros propuestas, los ciudadanos, donde se pueden generar muchísimas inclusive interacciones de la misma sociedad en redes sociales con los mismos candidatos en transmisión directa en vivo por streaming, ya sea por radio o por televisión, porque se manejan las dos cosas de igual manera, o literalmente en un grupo donde puedas hablar en un chat abierto en un foro y poder dar tus opiniones y poder entablar, inclusive quedar ahí los testigos de lo que se ha estado hablando o debatiendo con alguno o algunos de los electos para estas próximas elecciones. Entonces, creo que sí podemos analizar un poquito más esta cuestión de los dineros que se están pues dispersando para estas campañas, lo cual estamos hablando de montos extremadamente altos, a mi parecer, y que esto podría ser en este momento también de reflexionar cuánto se gasta en campañas, qué tan importante es pagar campañas políticas, en realidad, los mexicanos, y no pagar tanta hambruna, tanta pobreza extrema que existe, y realmente es una comparación que decimos, bueno, pues es un ejercicio distinto y necesario, pero es más necesario tener mexicanos bien alimentados, que tengan educación y que tengan servicios, a seguir fomentando más políticos, disculpe usted si le llega el chalequito, pero rateros e irresponsables. Y lo vemos desde el pino más alto. Así es que eso es donde quiero yo llegar. Si estamos en un momento de crisis en nuestro país, y es más, una crisis que está impactada a nivel global, porque en Europa hay crisis, en Estados Unidos hubo una crisis que afortunadamente ya está levantando, yo creo que está en las últimas, pero México no, México sigue bajo. Y esto está desencadenando muchísimas cosas terribles que seguimos viendo todos los días, que es precisamente la delincuencia a raíz de todo esto. Y por el otro lado, pues hablando de las mafias y el narcotráfico que se apoderan cada vez más del mando y de la directiva que tiene que tener nuestro país. Y esto es a lo que yo voy. Entonces, ¿para qué tanto gasto si no podemos nosotros los mexicanos tomar la iniciativa de decidir también por qué no se hacen producciones más económicas? Hay una diversidad impresionante de productoras, productores, freelance, existen, digo, no estoy buscando chamba, pero si alguien quiere, por supuesto que estamos a sus órdenes y muy flexibles los precios. Pero a lo que voy es que existen ahora tantos estudiantes de comunicación. Ahora recuerden que dentro de Ciencias de la Comunicación existe el ramo de Ciencias de la Comunicación y Medios Digitales, como es en el caso de los chicos que terminan su carrera en el Tecnológico de Monterrey, en la UVM y en otras universidades más con mayor nivel académico en ese sentido. No quiere decir que las otras no lo tengan, pero es real. Así es que yo creo que sí podemos tomar iniciativas la sociedad y decir, a ver, bueno, si están dispersando tanto dinero para estas campañas y para la manutención de lo que sigue como ejercicio en los partidos políticos, como es el caso de un registro que estás generando aproximadamente de 12 millones y pico de pesos al año, que estás recibiendo como partido en el más bajo, entonces, ¿por qué no ver en qué se gasta para qué? Y poder ver las opciones nuevas. Las opciones digitales tienen una efectividad impresionante, tienen una amplitud impresionante
el mecanismo es mucho más flexible, es mucho más práctico y por supuesto es mucho más económico, por mucho. Podemos decir que de un 100 te costará un 10, es real, y tendrás un mayor impacto de un 10, si de un 100 tienes un impacto a 10, de un 10 tendrás un impacto a 1000, de verdad. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención, que teniendo toda esta información, porque se contratan agencias de publicidad en México tan importantes que manejan grupos y manejan empresas transnacionales a nivel nacional e internacional en la cuestión publicitaria, porque a la hora de que se empieza el ejercicio de las contiendas, no se propone esto en el Congreso, y así como se bajaron gastos, ¿no?, al 50% de otras cosas, ¿por qué no definir realmente una campaña general que la administrara una sola entidad? No sé, podría ser la Dirección de Campañas Publicitarias, yo no sé cómo le puedan llamar, pero que genere campañas en base a las propuestas y dispersar exactamente los mismos impactos, los mismos spots, la misma cantidad de imágenes de acuerdo a lo que representa cada propuesta de cada partido, y generalizarlo y pasarlos como deben de ser, uno por uno, para que la gente la sociedad empecemos a educarnos más por lo que es un partido político, no por la publicidad o la mercadotecnia, lo que nos vende, porque en realidad seguimos siendo víctimas de este caso de consumismo a través de la mercadotecnia y de todo esto que nos va induciendo a hacer cada vez más, a crear mayor necesidad en un mundo que tenemos más carencias. Es totalmente absurdo lo que estamos viviendo en un país como este, y que por eso es que se hace cada vez más difícil pues el crecimiento y la evolución económica en nuestro país, y por supuesto también la civilización, el entender que tenemos que comprometernos nosotros. Si no sabemos nada, las señoras que estamos en casa, bueno, pues tendremos que meternos a las redes, preguntar, abrir, googlear, preguntarle a los hijos, preguntarle a todo lo que está sucediendo en este momento en nuestro país. En efecto, entonces no sé, podría yo ofrecer propuestas a los chavos que producen tanto en redes sociales como directamente en streaming, ¿no? Bueno, finalmente tienen muchísimas capacidades y hacen cosas maravillosas. Podemos ver a los niños de Wherever Tomorrow, Stop and Deck, no sé, miles de programas que ustedes pueden ver maravillosos en YouTube y en otros canales, en otros buscadores de medios, y así es como podríamos también empezar a administrar un país, porque no se ve, por supuesto, ganas. Esta manera de dispersar el dinero tan ley, una costumbre de ley que creo yo es lo que nos tiene embobados y dormidos a los mexicanos. No entendemos, en verdad, que involucrarnos y proponer y activarnos a esto es lo que necesitamos los mexicanos para empezar a generar mayor reserva económica, mayor derrama en otros sentidos hacia quienes más lo necesitan, para crear menos costos en la cuestión de desarrollo social y poder generar mayores recursos sustentables y apoyar en la generación de empleo. Bueno, pues eso es mucho más importante, yo creo. Estamos siendo donde quiero llegar. Por eso es que les decía, este tema del dinero, ¿usted qué opina sobre esta participación equitativa que se hacen los partidos políticos, dependiendo las cantidades de impacto que ya tienen en crecimiento y demás, pues tienen la capacidad de ingreso? Entonces, ahí es donde quiero llegar. Es para un negocio hacer un partido político y mantenerlo bajo estrategias publicitarias, como lo decíamos ayer, en la comunicación mediática, o bien, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer realmente que no pasa nada, tenemos que hacer que se hagan las cosas así y después seguirnos quejando. Tenemos más de 350,000 personas alrededor del mundo que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales. Así es que yo me despido hoy, soy la Moreoli, gracias este miércoles por escucharnos, con muchísimo cariño. Mañana nos vemos, mañana tenemos programa, por supuesto que sí, después de la entrevista abriremos el programa, y les mando un abrazo a todos, que tengan una excelente Semana Santa, disfruten con la familia,
abrácenla, apapáchenla, díganle que los quiero. A todos nuestros amigos defeños y del interior de la República, Morelos los espera con los brazos abiertos. No hay mejor clima, créanme, no hay mejor lugar donde haya más balnearios en el mundo. Por eso, aquí los esperamos. Muchísimas gracias desde Cuernavaquita para el mundo. Hasta la próxima, que tengan buena tarde. Esto fue tu programa Desde Cuernavaquita. Gracias por estar aquí. Transmitimos desde Radio 5M en Cuernavaca, Morelos, México. Hasta pronto.